Listo, entonces ya respondimos la primera pregunta, la cual es ¿cómo ingresa la glucosa al interior de la célula? Ahora respondamos la segunda pregunta. ¿Qué sucede con la glucosa una vez que está dentro de la célula? Entonces ponemos por acá. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la glucosa? ¿Ok? Con la glucosa dentro de la célula. ¿Okay? Dentro de la célula. Listo. ¿Qué sucede con la glucosa dentro de la célula? Listo. Entonces, aquí vamos a ver ahora las reacciones. ¿Okay? Las reacciones que suceden para poder romper la glucosa, hasta llevarlo a moléculas llamadas piruvato y en el proceso obtener energía en forma de ATP. Entonces, la ecuación general se resume de esta manera. A partir de una molécula de glucosa más 2 moléculas de NAT más 2 moléculas de ADP más 2 grupos fosfatos, gracias a reacciones donde participan enzimas, ¿okay? Gracias a reacciones enzimáticas, ¿okay? Gracias a reacciones enzimáticas, se va a obtener finalmente como productos 2 moléculas de piruvato más 2 moléculas de NAT, H más hidrógenos que también se van a liberar, más 2 moléculas de ATP de ganancia neta, más 2 moléculas de agua, ¿ok? Más 2 moléculas de agua. Entonces, esta es la ecuación general de la glucosa, donde a partir de una molécula de glucosa más 2 NAT, más 2 ADP, más 2 grupos fosfatos, vamos a obtener finalmente 2 piruvatos, 2 NAT H más 2 ATP, más 2 moléculas de agua. ¿Ok? Todo esto mediante reacciones enzimáticas. Específicamente, van a ocurrir aquí 10 reacciones. ¿Ok? 10 reacciones. Listo. Entonces, vamos a ver cuáles son estas 10 reacciones. ¿Ok? Detalladamente, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a partir de una molécula de glucosa. Vamos a dibujar acá a una molécula de glucosa. HOH y acá CH2OH. Listo. Entonces, esta es una molécula de glucosa, ¿sí? Una molécula de glucosa. Entonces, ya hemos visto cómo la glucosa atraviesa la membrana. Ahora se encuentra dentro de la célula, específicamente ¿dónde? En el citosol, que es donde va a ocurrir todas estas reacciones. Entonces, a esta molécula de glucosa, esta molécula de glucosa va a ser fosforilada, ¿ok? Va a ser fosforilada. ¿Cuál es la enzima encargada de la fosforilación de esta glucosa? La enzima llamada hexoquinasa. Okay, la hexoquinasa. O en ciertos tipos de células vamos a encontrar a otra enzima llamada glucoquinasa. Okay, glucoquinasa. Esta glucoquinasa va a actuar específicamente en los hepatocitos, okay, en los hepatocitos y en las células beta del páncreas. Células beta del páncreas. Listo. ¿Ya? Pero principalmente en la mayoría de tejidos, la hexoquinasa. ¿Okay? Ahora, esta hexoquinasa va a fosforilar la glucosa a nivel del carbono 6. ¿Y de dónde va a sacar estos grupos fosfatos para poder fosforilar a la molécula de glucosa? Del ATP. ¿Okay? Del ATP. Y se va a liberar por acá ADP. ¿Ok? Listo. Entonces dibujemos ahora la glucosa fosforilada a nivel del carbono 6. Por aquí tenemos una molécula de glucosa, HOH,
HOH, OHH, por aquí está el HOH, por aquí está el CH2O. Ahora vamos a poner acá al grupo fosfato, ¿no? PO3, 2 menos. Y esta molécula se va a llamar glucosa 6-fosfato. ¿Okay? Glucosa 6-fosfato. ¿Qué quiere decir esto? Que la glucosa ha sido fosforilada a nivel del carbono 6. ¿Okay? Glucosa 6-fosfato. Listo. Ahora, esta molécula de glucosa, ¿sí? Esta molécula de glucosa, por una reacción, ¿ya? Por una reacción reversible, va a ser reordenada, ¿sí? Va a ser reordenada, ya por una acción, ya por la acción de la enzima, ya por acción de la enzima isomerasa, que isomerasa, que va a ser reordenada y se va a convertir en una fructosa, ya en la fructosa 6-fosfato. Vamos a poner por acá a la fructosa 6-fosfato. Listo. Aquí está el OH, aquí está el CH2OH, aquí está el OHH, HOH, por aquí está el H, y aquí vamos a encontrar al CH2O y el grupo fosfato. ¿Okay? El grupo fosfato. PO3, 2 menos. ¿Okay? Esta molécula se llama fructosa, ¿okay? Fructosa 6-fosfato, ¿okay? 6-fosfato. Listo, ya por acción de la enzima isomerasa. Listo, esta fructosa 6-fosfato, por una reacción también reversible, ya por acción, ya por una reacción reversible, se va a fosforilar, pero ahora también a nivel del carbono 1. ¿Quién es la enzima encargada de esta fosforilación? La fosfofructoquinasa 1. Fosfofructoquinasa 1. ¿Okay? O resumidamente, fosfofructoquinasa 1. ¿Okay? Entonces, como va a fosforilar a la glucosa 6-fosfato a nivel del carbono 1, ¿de dónde se va a obtener este grupo fosfato? Nuevamente, del ATP. ¿Okay? Se va a utilizar una molécula de ATP, se va a liberar ADP, y el grupo fosfato se va a ubicar en el carbono 1 de la fructosa. Vamos a dibujar acá a la fructosa 1,6 bifosfato. Listo. Aquí tenemos al CH2O y ahora al grupo fosfato PO3, 2 menos. Y lo demás es lo mismo. OHH, HOH, está el H, CH2O, PO3, 2 menos. ¿Ok? Listo. Y esta molécula es la fructosa 1,6 bifosfato. ¿Ok? Bifosfato. Ahora, ¿cuál es la finalidad de todo esto? De convertir a la glucosa en fructosa 1,6 bifosfato. En que aquí, a partir de la fructosa 1,6 bifosfato, va a ocurrir un corte. Y lo que se busca es que sea un corte simétrico. ¿Ya? Por eso ocurren todas estas reacciones hasta obtener una molécula, digamos, simétrica. Y posteriormente el corte va a ocurrir a este nivel. ¿Okay? Para que se pueda apreciar. Aquí. Ocurre aquí. ¿Okay? De tal manera que vamos a tener dos moléculas casi simétricas. ¿Sí? Listo. Entonces ocurre el corte. ¿Sí? Ocurre el corte. Allá. Aquí, esta reacción, por cierto, es una reacción irreversible. ¿Sí?
Una reacción irreversible. Sí, es una reacción irreversible. ¿Okay? Aquí tenemos a la fosfofructoquinasa 1. ¿Sí? Fosfofructoquinasa 1. ¿Okay? Esa es una reacción irreversible. Listo. Entonces, la fructosa 1,6 difosfato va a ser cortada. ¿Okay? Va a ser cortada a este nivel. De tal manera que vamos a obtener dos moléculas. ¿Sí? Dos moléculas. ¿Sí? Vamos a obtener dos moléculas. Entonces, la primera molécula es aquí tenemos al CH2O, PO3, 2 menos. Por aquí tenemos al C, doble enlace O, C, el H2OH, ¿ok? El CH2OH. Entonces, ¿cómo se llama esta molécula? Esta es la dihidroxiacetona fosfato, ¿ok? La dihidroxiacetona fosfato. ¿Ok? Dihidroxiacetona fosfato. Y la otra molécula, ¿sí? La otra molécula que vamos a obtener ya, va a ser CH, doble enlace O, carbono, OH, y aquí tenemos al CH2O, PO3, 2 menos. ¿Ok? Y esta molécula se va a llamar gliceraldehído 3-fosfato. ¿Okay? Gliceraldehído 3-fosfato. ¿Okay? Listo. Entonces, estas son las dos moléculas de 3 carbonos que se obtiene producto del corte de la fructosa 1,6 bifosfato. ¿Y cuál es la enzima encargada de este corte? La enzima llamada aldolasa. La aldolasa. Listo. Ahora, la dihidroxiacetona fosfato se va a convertir a su vez en una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Okay? Se va a convertir en una molécula de gliceraldehído 3-fosfato por acción de una enzima también llamado triosa, ya la triosa fosfato isomerasa. ¿Ya? Una isomerasa también. Ya la triosa fosfato isomerasa se va a encargar de transformar a la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, de esta manera, ahora vamos a obtener dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Listo. Ahora, el gliceraldehído 3-fosfato se va a convertir en otra molécula. ¿Sí? En otra molécula. ¿Ya? El gliceraldehído 3-fosfato se va a convertir ahora en 1,3 bifosfoglicerato. ¿Sí? 1,3 bifosfoglicerato. Ahora, primero, ¿cuál es la enzima encargada de esta reacción? Vamos a poner acá la gliceraldehído 3-fosfato, ¿ok? Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Deshidrogenasa. ¿Okay? Deshidrogenasa. Es decir, el gliceraldehído 3-fosfato va a perder, ¿okay? Va a perder hidrógenos. Va a perder hidrógenos. ¿Y a quién se lo va a dar? A una molécula de NAT. ¿Ok? NAT más. Pero como son dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, vamos a poner aquí dos moléculas de NAT. Y como producto vamos a obtener dos moléculas de NAT H más H. Listo. ¿Ya? Dos moléculas de NAT H más H. Listo. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos por aquí carbono, doble enlace O. Vamos a obtener aquí O y un grupo fosfato. PO3, 2 menos. Y luego todo lo mismo, ¿no? Tenemos carbono, hidrógeno, OH, carbono, H2O, PO3, 2 menos. ¿Ok? Entonces, esta molécula
es el 1,3 bifosfoglicerato. 1,3 bifosfoglicerato. Ya, pero como observamos, a su vez, esta molécula ha ganado un grupo fosfato a nivel del carbono 1. Entonces, eso lo obtuvo gracias a que aquí también participaron dos grupos fosfatos. ¿Okay? Dos grupos fosfatos. Como son dos moléculas aquí también, entonces por eso son dos grupos fosfatos. ¿Okay? Dos moléculas. ¿Okay? Se obtuvieron dos moléculas de 1,3 bifosfoglicerato. Listo. Ahora, este 1,3 bifosfoglicerato, ¿sí?, va a perder ahora un grupo fosfato. ¿Sí? Va a perder un grupo fosfato. ¿Sí? Y se va a convertir en 3-fosfoglicerato. Entonces, ¿cuál es la enzima encargada de realizar esta reacción? La fosfoglicerato quinasa. ¿Okay? La fosfoglicerato quinasa. ¿Okay? La fosfoglicerato quinasa. Entonces, la fosfoglicerato quinasa lo que va a hacer es quitarle el grupo fosfato al 1,3 bifosfoglicerato del carbono 1 y se lo va a dar a una molécula de ADP. Pero como son dos moléculas acá, vamos a utilizar dos moléculas de ADP para obtener ahora dos moléculas de ATP. ¿Ok? Y ya estamos comenzando a obtener moléculas energéticas. Entonces, ¿cómo va a quedar esta molécula? Vamos acá a obtener carbono, doble enlace oxígeno, ahora un solo oxígeno. Y aquí lo mismo, carbono, hidrógeno, OH, CH2O, PO3, 2 menos. ¿Ya? Esta molécula, que por cierto son dos moléculas, tenemos dos moléculas, se llama 3-fosfoglicerato. 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 Listo. Ahora, el 3-fosfoglicerato va ahora a pasar por un reordenamiento también, solo de su grupo fosfato, donde el grupo fosfato va a pasar del carbono 3 al carbono 2 y se va a convertir en 2-fosfoglicerato. Entonces, ¿cuál es la enzima encargada? ¿Ya? La enzima se llama mutasa. ¿Okay? Mutasa. ¿Okay? La mutasa. Entonces, la mutasa se va a encargar de convertir el 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato. Entonces, ¿cómo queda? Va a quedar carbono, doble enlace oxígeno, oxígeno aquí. Va a quedar aquí carbono, ¿sí? Carbono, hidrógeno. Vamos a obtener aquí al OPO3, 2 menos, carbono, H2OH. ¿Ok? Entonces, esta molécula se llama 2-fosfoglicerato. 2-fosfoglicerato. ¿Ok? Este es el 2-fosfoglicerato. Listo. Ahora, el 2-fosfoglicerato, a su vez, se va a convertir en otra molécula. ¿Sí? A ver, vamos a ponerlo acá nomás. Vamos a ponerlo así. Okay, listo. ¿Ya? Entonces, el 2-fosfoglicerato se va a convertir en una molécula llamada fosfoenolpiruvato. Y en este proceso se va a perder agua. ¿Ok? Entonces, la molécula, ¿sí? La molécula, bueno, vamos a ponerla acá nomás, que es una reacción corta. ¿Sí? Una reacción corta. Ya. Listo. Entonces, ¿cómo va a quedar la molécula? Va a quedar carbono, doble enlace O, menos, aquí va a quedar carbono, OPO3, 2 menos, doble enlace carbono, H2, ¿ok? H2. Entonces, esta molécula se llama fosfoenolpiruvato. ¿Ok? Fosfoenolpiruvato. ¿Ok? Fosfoenolpiruvato.
¿Okay? Y en este proceso se va a perder 2 moléculas de agua. ¿Okay? Se va a perder 2 moléculas de agua. ¿Okay? ¿Y cuál es la enzima encargada de esta reacción? La enolasa. ¿Okay? La enolasa. Listo. Ahora, finalmente, el fosfoenolpiruvato se va a convertir, bueno, aquí también tenemos 2 moléculas, ¿no? Seguimos con 2 moléculas. Ya, aquí también. Ya, acá ya lo puse, ¿no? 2 moléculas, 2 moléculas. Listo. Ahora, el fosfoenolpiruvato, por una reacción irreversible, se va a convertir en una molécula llamada piruvato. ¿Okay? Piruvato. ¿Sí? Es decir, va a perder básicamente el grupo fosfato, ¿no? De fosfoenolpiruvato se va a convertir a piruvato, perdiendo el grupo fosfato. Entonces tenemos carbono, doble enlace oxígeno, aquí queda carbono, doble enlace oxígeno, CH3. Listo. Entonces, esa es la molécula de piruvato. ¿Y ese grupo fosfato a dónde fue? Obviamente a una molécula de ADP. Entonces, serían 2 moléculas de ADP y se obtiene finalmente 2 moléculas de ATP. ¿Ya? Y acá obtenemos 2 moléculas de piruvato. ¿Y cuál es la enzima encargada de esta reacción irreversible? ¿Ya? La enzima llamada piruvatoquinasa. ¿Okay? La piruvatoquinasa. La enzima piruvatoquinasa. Listo. Entonces, estas son las 10 reacciones, ¿ok? Las 10 reacciones que van a ocurrir para que a partir de una molécula de glucosa, más 2 NAD, más 2 ADP, más 2 grupo fosfato, obtengamos finalmente 2 moléculas de piruvato, más 2 moléculas de NAD, H más H, más 2 moléculas de ATP, más 2 moléculas de agua. Bueno, en realidad son 2 ATPs netos. ¿Por qué? Porque en la primera parte, ya desde glucosa hasta que se rompe la glucosa 1,6 difosfato, podemos llamarle una fase de preparación o una fase de inversión de energía. ¿Okay? Toda esta fase vamos a llamarle, vamos a ponerlo con negro, ya es también llamado fase de preparación, que es una fase de preparación, o también llamado fase de inversión, ¿okay? Inversión de energía, ¿ya? Energía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá se gasta una molécula de ATP, acá se gasta otra molécula de ATP, en total se van a gastar 2 moléculas de ATP en esta fase de preparación o fase de inversión de energía. Pero aquí, en esta última parte, donde se llama fase de beneficio, ¿okay? Fase de beneficio, o también llamado fase de obtención de energía, ¿okay? Fase de obtención de energía, ¿sí? La fase de obtención de energía ya se va a ganar moléculas de ATP. Por ejemplo, acá se generaron 2 moléculas de ATP y acá se obtuvieron 2 moléculas de ATP. Es decir, en esta fase de obtención de energía se obtuvieron 4 moléculas de ATP, pero como en la fase de preparación se gastaron 2, la ganancia neta es de 2 moléculas de ATP. ¿Ok? Listo. Por último, algo que recalcar en esta etapa, ¿sí? en todas estas 10 reacciones, es que muchas de estas enzimas, principalmente las quinasas, van a necesitar de un cofactor, ¿ok? De un cofactor. Ya, este cofactor es este catión divalente, el magnesio. ¿Okay? El magnesio. ¿Y qué enzimas van a necesitar magnesio? Principalmente las quinasas, como por ejemplo la hexoquinasa, la glucoquinasa, por ejemplo, la fosfofructoquinasa también, por ejemplo acá la piruvatoquinasa,
Por ejemplo, acá también la fosfoglicerato quinasa. Pero también otras enzimas como gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y también la enolasa. ¿Okay? Estas 6 enzimas son las que van a necesitar del magnesio para poder llevar a cabo su función, su actividad. Es decir, necesitan del magnesio como un cofactor. Listo.